mensaje que viene dando vuelta en mi cabeza hace varios días. Hoy les voy a traer la revelación de los panes de cebada. No voy porque podría hablarles de forma escatológica del pan de cebada en tiempos finales. Les podría hablar de los 5 panes ministeriales, el pan del apóstol, el pan que usa el evangelista, el pan del profeta, el pan del pastor, el pan del maestro, pero yo creo que son enseñanzas por ahí más para un seminario. Pero quiero traerte esta revelación del pan de cebada para estos tiempos, porque quiero y necesito que usted entienda los tiempos que usted está viviendo y en este 2025 que hemos declarado que es el año de la cosecha abundante, donde vamos a contar con el favor y la gracia abundante de Dios para que podamos cosechar, pero también hemos sido advertidos de parte del Señor que cuando vayamos a levantar una cosecha, vamos a escuchar los gritos de guerra. Y lo que parecía que ya lo teníamos en la mano, lo vamos a perder porque el enemigo nos lo va a arrebatar. Entonces yo quisiera soltar algunos principios del pan de cebada sin entrar en profundidades, pero que sea entendible para la temporada que estamos viviendo. Amén. Si se acuerdan, el domingo pasado ya les toqué un poquito este tema en la alimentación de los 5,000 en Juan capítulo 6, versículo 9, donde Jesús le dijo a sus discípulos, ante la multitud que se había hecho tarde, denle ustedes de comer. Y ellos empezaron a poner excusas, justificaciones, es tarde, no va a salir mucha plata, y si vamos a comprar al pueblo más cercano y está todo cerrado, ¿habrá para toda esta gente? ¿Alcanzará? Pero Jesús no preguntaba eso, sino dijo, denles de comer. Y vemos en el versículo 9 que dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y vamos a ver aquí, como les explicaba el domingo pasado, que el pan de cebada es el pan de los humildes. Era el pan la cebada era el alimento de los caballos, del ganado, no era alimento para la gente, nada más que los más humildes, los que tienen que rebuscarse en la vida porque no tienen ni siquiera trabajo, los desprotegidos, hacían alimento con la cebada y hacían el pan de cebada. Entonces vemos un muchachito que es pobre, que lo único que tenía era 5 panes de cebada y 2 pececillos, y vemos que él los pone en las manos de Dios. Y vamos a ver por esta acción de alguien humilde, de alguien que confió en Dios, que se comprometió con los planes de Dios. Vamos a ver el milagro de la multiplicación, porque van a comer todas las personas y van a sobrar, como dice el versículo 13, 12 cestas llenas que, como les explicaba, seguramente el muchachito es el que se los llevó, porque el que siembra cosecha. Amén. Entonces, aquí el pan de cebada representa la humildad. Y vemos a un joven que se compromete con los planes de Dios. Bueno, esto es esencial porque puede ser una persona humilde, pero nunca estar comprometido con los planes de Dios. Y aquí lo importante es que este joven se comprometió con los planes de Dios. ¿Se comprometió con qué? Con todo lo que tenía. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y esto produjo la multiplicación de los panes y de los peces en manos de Jesús. Diga conmigo, un joven comprometido vale mucho más que toda una iglesia sin compromiso. Un joven comprometido produce cosas tremendas de parte de Dios, más que una multitud sin compromiso. La multitud no tenía compromiso, ni siquiera los discípulos.
Un muchacho comprometido hace más que multitudes sin compromiso. Los 5 panes van a representar los 5 ministerios de la iglesia. Pero como ya le dije, no les voy a hablar de cada uno de esos panes. Pero quiero decirte, ¿por qué los 5 ministerios? Porque los 5 ministerios, según Efesios capítulo 4, sirven para alimentar, fortalecer y hacer crecer al cuerpo de Cristo hasta que alcance la estatura de ese varón perfecto. O sea que estos 5 panes, los 5 ministerios, provoca que la iglesia tenga entrega, compromiso y humildad. Porque son las enseñanzas de los panes de cebada lo que tienen que provocar que una iglesia, de ser una iglesia que viene y se engorda con la palabra, de una iglesia que viene buscando lo suyo, su milagro, su bendición, se comprometa con las cosas de Dios, que se comprometa con la gran comisión, con el gran mandamiento, que tenga un compromiso, que tenga una entrega y todo lo haga con humildad, no buscando su propia gloria, sino buscando la gloria de Dios. Amén. Y como decía el versículo 13, sobraron 12 cestas llenas. O sea, hay multiplicación. Cuando vos encuentras en una persona, cuando Dios se encuentra en una iglesia, en una persona, entrega, compromiso y humildad, activa la multiplicación sobrenatural sobre su vida, sobre su familia y sobre su ministerio. Entonces vos a veces chequeá si realmente estás comprometido con las cosas de Dios. Porque hay gente que vos le dices, ¿vas a venir a tocar? Te dice sí, pero justo después le sale otro compromiso. Y siempre va a haber compromisos que van a ser más importantes para ellos. Ir a ver un partido de fútbol, ir a salir con los amigos. Siempre, no sé si alguien me está entendiendo, pero la persona que está comprometida con las cosas de Dios, lo primero es las cosas de Dios. El compromiso. La palabra que das tiene que ser una palabra comprometida. No que si sale algo mejor o una oportunidad, vos fallas a tu palabra de compromiso. Pensá seriamente, porque todos queremos bendiciones abundantes. Todos queremos levantar cosechas este año. Pero chequea cómo está tu compromiso. Ay, no, hoy hace frío, hoy llueve, no voy a la iglesia. ¿Dónde está tu compromiso? Ah, otro va a ir, seguro me va a cubrir. Compromiso. Entrega, humildad, activan las bendiciones del cielo sobre tu vida y sobre tu familia. Ahora, este pasaje de Juan, quiero referirles que eso ya se dio en el Antiguo Testamento, esto que sobrara la comida. Hay un pasaje en Segunda de Reyes 4, versículo 42 al 44. Aquí vemos a Eliseo. Eliseo en ese momento es el pan de cebada. Es el pan de cebada profético para una generación. Porque vamos a encontrar que él está a cargo de la formación, de la educación de los hijos de los profetas. 100 hijos de profetas van a estar siendo formados por Eliseo. Y resulta que tenían hambre y les prepara un guisado con calabacines silvestres y cuando están por comer se dan cuenta que estaba envenenada. Entonces, a ese potaje, a esa sopa, Eliseo le va a echar harina. Y la harina representa, ¿de qué viene la harina? ¿Qué se hace con la harina? Diga conmigo, pan. O sea que con la palabra, con la harina, va a curar ese potaje. Pero la verdad que no quedó muy rico y entonces quedaron con hambre. Y ahí empezamos este mensaje en el versículo 42. Otro día un hombre de Baal-Salisa le trajo a Eliseo, al hombre de Dios, un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Diga conmigo, con la primicia. Porque a veces tenemos que entender que la primicia activa multiplicación.
Hay gente que no entiende, nosotros lo enseñamos en el área de la mayordomía, porque si bien está el diezmo, está la ofrenda, está la primicia es algo, mire, tiene un poder saber entregarlo primero a Dios. Ojo que no solo estoy hablando de dinero. Cuando te levantas, lo primero se lo entregas a Dios o te pones a leer el diario, a ver quién te mandó un WhatsApp, tu Facebook. Y si tienes tiempo, empiezas a orar con Dios. ¿Qué es lo primero en tu mañana? ¿Qué es lo primero en tu vida? Y cuando hablamos de primicia, este hombre de Balsalisa es un hombre que va a entender algo que es tremendo. Lo primero de mi cosecha, lo primero para Dios. Porque si lo primero se lo entrego a Dios, eso es bendición. Yo sé que ustedes diezman, pero el otro día le enseñaba a una persona que lo primero que tiene que separar cuando cobra su sueldo es el diezmo. No es pagar todas las cuentas, no es ver en qué voy a gastar, no es ver las cosas y después el diezmo. No. Primero separa las cosas que son para Dios, para que vos puedas moverte en bendición. Pero si dejas al último, aunque diezmes las cosas de Dios, no estás trayendo bendición. Yo te estoy enseñando principios porque quiero que seas bendecida. Y la primicia es algo tremendo. Mi primer trabajo, pongo un negocio, lo primero que vendo, no importa cuánto me costó, cuánto es mi ganancia, lo primero que vendí para Dios. Aprende a traer tu primicia a Dios y vos vas a ver las bendiciones. Entonces, cuando recibió los 20 panes de cebada, Eliseo dijo, ¿a quién le dijo? A Giezi. A mí me llama la atención que la mayoría de la gente que administra las cosas, a veces, de los hombres de Dios, aún de Jesús, no son hombres que tienen la humildad, el compromiso y la entrega que tenía Jesús. Se lo administraba Judas, sabía que no, que el tesorero de Jesús se llamaba Judas, que lo va a traicionar. ¿Y quién es el tesorero de este profeta Eliseo? Giezi. ¿Se acuerdan de él? El que le va a pedir después al general Naaman, no, mira, la verdad que no te quiso decir que no le des nada. Podrías darle alguito. Alguien que tiene un corazón hacia las riquezas y no hacia Dios. Entonces, dáselo a la gente que coma. Entonces, exclamó Giezi, el sirviente, ¿alimentar 100 personas solamente con 20 panes? ¿Solamente con esto? Y Eliseo les reiteró, dénselo a la gente para que coma, porque esto es lo que dice el Señor. Todos comerán y hasta sobrará, hasta habrá de sobra. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor había prometido. El pan de cebada, el pan profético, el pan para los hijos de los profetas, para los hijos de Dios, es un pan que cuando te alimentas de él, va a provocar en ti humildad, compromiso y entrega. Y no solo eso, sino que va a provocar que nada te sea escaso. Que nada te sea escaso. Por eso cuando leas y obedezcas la palabra profética más segura, la Biblia. Cuando leas y obedezcas la palabra profética más segura, esto va a producir multiplicación de fe, de gozo, de esperanza, visión, vida, presencia y unción. Pero es la palabra de Dios. El otro día, chequeando con una persona que no cree en lo profético, él me cuestionaba de algunos profetas que se dedican a decirle a la gente del pasado. Porque a vos en tu niñez te pasó esto, te pasó lo otro, te pasó. Y dice, no, tienen que profetizar la palabra de Dios. Entonces lo llevé a que lea el Evangelio según San Juan, cuando Jesús se encuentra con una samaritana, y la samaritana corre al pueblo y dice, ahí está el Mesías, porque me dijo todo lo que me había pasado en la vida.
Entonces, a veces una palabra profética que trae una revelación puede traer libertad de los traumas de tu pasado. Por eso quiero decirte que el pan de cebada lo que provoca es libertad. Diga conmigo, libertad. Ay. Porque a veces nosotros sí creemos en Dios, pero como estamos atados todavía a traumas de nuestra niñez, a nuestro pasado, a nuestras malas decisiones, fallamos en el compromiso. No somos humildes. No tenemos una entrega total. Por eso debes obedecer la palabra profética para que seas libre y se multiplique en tu vida. ¿Qué cosa? La fe. Voy a llevarte a otro pasaje. Vamos a ver cuántos me da lugar hoy. En Jueces capítulo 6 cuenta la historia de cómo los madianitas oprimieron por 7 años al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué los oprimieron? Porque ellos habían hecho lo malo a los ojos de Dios. Entonces Dios entregó al pueblo para que sean oprimidos por los madianitas durante 7 años. ¿Y cómo los oprimían? Venían, pero con multitudes que parecían langostas. ¿Y cuándo venían? En la época de la cosecha. Cada vez que ellos venían a saquearlos, era cuando había algo, que era la época donde ellos cosechaban. Entonces dice que el pueblo clamó a Dios después de 7 años. Mirá, parece que se la bancaron 7 años. Y la verdad que yo conozco mucha gente que demora en clamar a Dios, en entregarse a Dios, en rendirse a Dios. Y yo los veo que vienen año a año a la iglesia, pero pelean. No renuncian al pecado, no renuncian a ciertas cosas, a malos deseos, a malas costumbres. Les cuesta renunciar. Pero el día que se entregan, wow, ahí se activa. Y a veces me dice, ¿por qué esa hermanita tan rápido Dios la favorece? Porque ella al momento se entregó. Capaz que tus bendiciones están retenidas, tu multiplicación está retenida a causa de tu falta de entrega, a falta de tu falta de compromiso, a falta de tu falta de humildad. Entonces dice que clamaron, 7 años se demoraron en clamar a Dios. A veces, ¿cómo demoramos nosotros en pedirle al Señor que nos ayude? Porque todavía creemos que nosotros podríamos hacerlo de nuestra manera. Entonces Dios envió un ángel al ángel de Dios para levantar un libertador, lo va a levantar a Gedeón. Y Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lagar. Yo ya les prediqué esto. El lagar es para hacer vino. Pero él estaba sacudiendo trigo escondido porque no quería que le roben. Ahora, ¿qué estaba sacudiendo? Trigo. ¿Qué estaba sacudiendo? ¿Y qué significa eso? Que es la época de la cosecha del trigo. No es la época de la cosecha de la cebada. La época de la cosecha de la cebada es primera. La primera cosecha al principio de año es la cosecha de la cebada. Meses después, 3, 4 meses después, estamos en la cosecha del trigo. Pero primero es la cosecha de la cebada. O sea que nos está hablando de un tiempo, del tiempo del trigo y no el de la cebada. Y Dios cuando lo manda al ángel, el ángel se le presenta a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice, ¿a mí me estás hablando? Sí, vos, varón esforzado y valiente. ¿Y sabes qué pasa? Él no se sentía varón esforzado y valiente. Él se sentía poca cosa. Él se veía como pobre. Si soy el menor de mi familia, de la tribu más pobre, él se veía, diga conmigo, como pan de cebada, como de poco valor. Tenía una baja autoestima de sí mismo. Y así como se veía él, era como los miraban los madianitas al pueblo de Israel, como cobardes, como poca cosa. Mirá cómo venimos, les robamos las cosechas y ni se defienden. Tienen poca autoestima.
débiles, frágiles, los menospreciaban. Pero qué bueno que tenemos un Dios, que Dios escoge lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte. Ay, ay, ay. 1 Corintios 1:28, léalo después en su casa, que cuando vos te sientes que no sirves, en las manos de Dios te conviertes en un valiente. Cuando vos te sientes que sos poca cosa, pero te entregas. Porque todos los que están aquí todavía siguen diciendo, yo no puedo, yo soy pobrecito, yo soy poca cosa. Aquí estoy hablando de que hay una persona que no se entregó totalmente a la mano de Dios porque no confía todavía en Dios, porque cuando vos confías, te entregas. ¿Hay alguien lo está entendiendo? Mire, yo te voy a explicar. Yo ponía a mis bebés cuando eran chiquitos en una ventana y les decía saltá, y ellos saltaban a mis brazos porque confiaban en mí. Pero venía cualquier persona y le decía saltá y no saltaban porque no tenían confianza. Entonces, ¿por qué no saltamos al vacío? El salto de la fe a los brazos de Jesús. ¿No será que no tienes confianza todavía? La suficiente confianza para entregarte totalmente al Señor. Por eso te sigues sintiendo frágil, con baja autoestima, menospreciado, y no puedes activar lo que Dios quiere hacer en tu vida en una persona valiente y esforzada. No hay amén, ¿no? Yo quiero decirte una cosa, todos nos sentimos así. El día que Dios me llamó a mí al ministerio, miren, yo ya les dije a ustedes, yo nunca me hubiera escogido como pastor, porque según mis enseñanzas, según mis vivencias, yo no reunía las condiciones para ser pastor. Había vivido en pecado, tomando malas decisiones, me sentía avergonzado de la vida que había llevado. La verdad que me sentía como de poco valor para tremendo llamado de Dios. Pero en un momento reflexioné, si Dios me llama, Él sabrá por qué me llama. Porque yo me sentía como Gedeón, a mí, a este pecador, a este que tiene miedo, que tiene vergüenza, que se siente frágil. Por eso recurría a las drogas, por eso me escapaba por aquel tema. A mí. Entonces reflexioné, Dios es Dios. Y si Dios me llama, wow, Él sabe de mí cosas que yo no sé. Él sabe que hay en mí un potencial que yo ni siquiera lo entiendo. Y ahí me vino una revelación que en las manos de Dios, wow, si yo me entregaba a las manos de Dios, Dios iba a transformar mi vida. Pero necesitas entregarte. Necesitas hacer ese salto de fe a las manos de Dios. Ese comprometerte con Dios. Miren, yo he predicado enfermo, estando mal, con mis hijas a punto de morir. Nunca he fallado. ¿Sabes por qué? Por el compromiso. Porque cuando vos recibes la palabra, el llamado, en la voz del llamado, en la voz profética del llamado, hay una activación cuando vos te comprometes. Y cuando hay un compromiso que el cielo activa también a tu favor. No es solo que vos te comprometes, sino que el cielo se compromete con vos. Así que yo me sentía que no calificaba para el llamado, pero después me di cuenta que lo que Dios me estaba pidiendo, entrégate. Confía. Simplemente di una cosa. Heme aquí. Heme aquí, Señor, haz conmigo lo que quieras. Con humildad. Podía haber tomado caminos para buscar mi propia gloria, la fama en las naciones, recorrer con mis amistades y todo. Pero no, Dios me llamó a ser pastor de esta iglesia. Así que a eso me dedico, a lo que Dios me llamó. Y a darle toda la gloria a Él. Dios va a usar a los que la vida lo hizo sentir poca cosa. Yo sé que aquí hay muchos a los cuales la vida los ha hecho sentir poca cosa, que no servían, frustrados, los ha hecho sentir abandonados, señalados, sucios. Pero quiero decirte una cosa, Dios te quiere usar. Y Dios, ay.
Usted se está entendiendo. Dios te está declarando que sos valiente, aunque el mundo declare que sos pan de cebada. Así como me pasó a mí que dudé, pero al final, yo creo que qué bueno es que haya estado mi esposa también con el mismo llamado y que nos llamaba a los dos. Yo creo que entre los dos nos fortalecimos en fe y nos tomamos de la mano y saltamos juntos al vacío sobre el llamado de Dios. Gedeón dudó de la magnitud del llamado. A mí, sí. Dame pruebas, dame pruebas, dame pruebas. ¿Se acuerdan que sacó el vellón, después volvió a sacar el vellón y después ya estaba medio agrandado y de pronto tenía 32,000 hombres y Dios le dice 32,000? No, son muchos. Yo quiero que la gloria sea para mí. Si no van a decir que han vencido por su fuerza. Andá, quédate con los que tomen agua de la mano, no los que beban del agua lamiéndola. Y le quedaron 300 contra miles y miles de madianitas, ismaelitas y amalecitas que rodeaban su ciudad. Con 300 para la batalla. Diga conmigo, es mejor ir a la batalla con 300 comprometidos que con miles sin compromiso. Vamos al capítulo 7, versículo 9, por favor. Ahí estamos. Yo estaba en Jueces 7, estoy con Gedeón, Jueces 7. Porque les había dicho que estaba hablando de Jueces 6, ahora estoy en Jueces 7, versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, desciende al campamento, porque lo he entregado a tus manos. Pero él ya estaba de vuelta, medio que dudaba. ¿Por qué? Porque ahora estaba con 300. Le había sacado 29,900 hombres y solo le había dejado 300, versículo 10. Si tienes temor, como Dios nos conoce, ¿no? Si tienes temor a descender, decile a tu criado, a Fura, que te acompañe, versículo que sigue. Y oirás hablar, y entonces tus manos cobrarán ánimo, se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió, versículo 11, no he terminado. Ahí estoy. Y él descendió con Fura, su criado, hasta el puesto de avanzada, donde estaba la gente armada ahí en el campamento, versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, los ismaelitas también estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Sus camellos eran innumerables como la arena de la ribera del mar. Era realmente una multitud. Versículo 13, escuche. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda, la golpeó de tal manera que la destruyó y la trastornó de arriba abajo y la tienda fue destruida. Versículo 14, vamos. Y su compañero, mire, esto me encanta. Un madianita va a tener revelación profética. Y por ahí los hijos de Dios ni la ven cuadrada. Iglesias que no tienen revelación, pero de pronto el enemigo, los demonios tienen más revelación que muchos cristianos. Dijo, esto no es otra cosa, hablando del pan de cebada, que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas en todo el campamento. Y a la revelación, los enemigos tienen la revelación. Por eso hay enemigos que no se meten conmigo.
Y por eso hay enemigos que sí se meten con vos, porque ven que no tienes entrega, ni compromiso, ni humildad. Como dice el pastor Pablo, diga, wow. Versículo 15. Quedan calladitos, pero espero que esté entendiendo. Mire lo que dice el versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, porque a muchos sueñan y no interpretan lo que sueñan. Piensan que han comido locro de más. Y vuelto al campamento de Israel y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levántense porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Wow, ya estaba en otro espíritu. Se había ido la duda. Ahora la revelación profética le había dado firmeza. Amén. Mire, aquí vamos a ver cómo un madianita va a ver que el pan de cebada trae libertad al pueblo de Israel y vence a sus enemigos. Diga conmigo, el pan de cebada es el pan de la libertad. No solo es el pan de la multiplicación, es el pan de la libertad. En el versículo 14 vemos la interpretación del sueño. ¿Y qué dice que era este pan? Era la espada de Gedeón. Era el juicio de Dios sobre los madianitas y la libertad de los hijos de Dios. ¡Qué bueno esto! Que podamos tener revelación e interpretación de lo que Dios nos está hablando. Den gracias porque cada palabra que usted recibe aquí no es una palabra que lo deja en oscura. Escuchá la palabra de cualquiera que predique en este altar y vas a ver cómo se te revelan las cosas, cómo hay interpretación de lo que Dios quiere hacer en esta temporada. Proféticamente, está hablando que esta es una guerra por la primogenitura. Oh, wow. Déjeme que entre un poquito en esto. Esta es una guerra de primogenitura. Primogenitura habla de herencia doble. ¿De qué? De la doble gracia, de la doble herencia, del doble favor que este año 2025 Dios va a soltar sobre nosotros. Madián significa pleito, contienda, pelea. Siempre va a buscar aliados para atacar a los hijos de la promesa, a los hijos de Dios. En Génesis 37, 27, 28, vamos a ver que vienen los madianitas junto con los ismaelitas y los hermanos lo venden a José. ¿A quién? A los madianitas y a los ismaelitas. Génesis 37, del 27 al 28, léanlo en sus casas. Entonces, ¿qué vemos con en este pasaje de Génesis 37, 27, 28? Que está Madián, hijo primogénito de Abraham con Cetura. Y está Ismael, hijo primogénito de Abraham con Agar. ¿Y a quién ataca? A la descendencia de su primogénito Isaac. Porque José viene de la descendencia de Jacob y de Isaac. Entonces vamos a ver que es una guerra por la primogenitura. Es una guerra por la doble bendición. Es una guerra por la doble cosecha. Entonces vamos a ver que aquí ellos están atacando a la descendencia de la promesa para esclavizarlos. Pero de pronto, cuando ellos vienen a oprimir y a esclavizar, se levanta el pan de cebada para dar libertad. Espero que haya. Si no has tenido esa revelación, no me la pidas que te la dé. Porque si no te tendría que hablar del pan de vida, del pan que trae libertad. La cebada viene a liberar con la espada del Espíritu Santo, porque la espada de Gedeón es la espada de Dios. Y nos habla de un pastor que con la palabra de Dios te libera del ataque de los madianitas y de los ismaelitas que vienen a oprimirte y a esclavizarte para que no tengas la cosecha que Dios te prometió, la cosecha que te mereces. Porque si Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestes, es porque según su corazón vos te mereces esa bendición, aunque vos todavía creas que sos poca cosa y que no sos merecedor. Por eso estamos hablando que es el año de la gracia, que aunque no te lo merezca, Dios te lo va a dar igual. Ahora,
Entonces vamos a ver que se cumple con el ministerio de Jesús. Estamos hablando de una pastoral en una iglesia que empieza a cumplir con el ministerio de Jesús. ¿Y usted se acuerda cuál era el ministerio de Jesús? Que vino a traer libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. Porque si nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros no podemos dejar a la gente atada, esclavizada, oprimida a su pasado, a los traumas de su niñez, a sus adicciones, a sus frustraciones, a sus malas decisiones. Jesús vino a traernos libertad, a quitarnos todo lo que nos oprimía. Versículo 15. Mire lo que hace Gedeón. ¿Lo tiene ahí el versículo 15? Después que entendió, Dios mío, después que entendió, adoró. Adoró. Los panes de cebada son humildes y saben dar alabanza, adoración a Dios. Los panes de cebada no buscan su propia gloria, le dan toda la gloria a Dios. Entonces saben adorar a Dios, son gente de altar, son gente, y no de los que cantan, sino de los que lloran en un altar, de los que buscan a Dios en el altar de sus casas, en el altar de sus corazones. Son gente que sabe adorar a Dios. Gedeón, el pan de cebada, se comprometió con los planes de Dios. Jesús, el pan de vida, se comprometió con los planes del Padre. Él tenía sus propios planes, por supuesto, pero ¿sabes qué dijo? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, porque hay muchos en la iglesia que todavía están comprometidos con sus propios planes, con su propia agenda, con su propia voluntad. Pero aquí estábamos hablando de los panes de cebada que se comprometen con la agenda, con la voluntad y con los planes de Dios. Amén. Vamos bien. Así que le voy a dar uno más. Ruth, capítulo 1, versículo 22, NTV, Nueva Traducción Viviente. Ruth 1, 22. Mire lo que dice Ruth 1:22. Ahí está. Noemí, su marido y sus hijos tomaron malas decisiones. ¿Cuántos saben lo que es tomar malas decisiones? ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones? Las malas decisiones fueron alejarse de Belén, la casa del pan. Y se fueron a Moab. Se fueron al mundo. Es como la gente que se aleja de la iglesia para irse a las cosas del mundo. Dejaron la casa del pan porque había una crisis. Porque hay iglesias que no tienen pan fresco. Hay iglesias que son religiosas, pura apariencia, pero en sus vitrinas no hay pan fresco. No hay los hornos llenos de fuego horneando pan fresco. Hay pan viejo y mohoso, el pan viejo y mohoso de la religión. Entonces ellos se fueron, se apartaron, y por esa mala decisión murió su marido, murieron sus hijos. Quedó ella con sus dos nueras. Una de sus nueras se volvió con sus padres, volvió a su pasado. Pero otra de sus nueras, Ruth, dijo, no, yo voy a ir contigo. Tu Dios es mi Dios, y a donde tú vayas yo iré. Y ella, Noemí, había escuchado que en Belén, la casa del pan, Belén significa eso, la casa del pan. Adivinen quién nació en Belén. El pan de vida. El pan de cebada, Jesús. Cuando escuchó que de vuelta había pan fresco y los hornos estaban prosperando y bendiciendo Belén, decidieron volver a Belén. Vamos de vuelta, hasta ahí me va entendiendo, ¿no? Así que Noemí regresó a Moab, regresó de Moab, ¿hacia dónde? Hacia Belén, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Wow. Regresaron al comienzo de la cosecha de la cebada.
Yo declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo para que los pródigos regresen a su casa. Este es un tiempo para que tus hijos descarriados vuelvan al camino. Para que todos aquellos que se apartaron regresen a la casa del pan. Sigamos leyendo, por favor, capítulo 2, versículo 15. Bueno, aquí yo le voy a ir contando la historia. Ellos regresan en el tiempo de la cosecha de la cebada, que es la primera cosecha. Después va a venir la de los trigos. La del trigo es 7 semanas después. ¿Ah? ¿Lo quiere decir? ¿Lo está entendiendo? La parousia, 7 semanas. Eso no es para él. Vamos aquí. Esto ya es locura que no le voy a contar a ustedes. Escuche bien lo que viene ahora. Ella tiene que ir a cosechar. Y hay un momento que cuando se cosecha por ley divina en el Antiguo Testamento, se dejan las esquinas de las propiedades o lo que cae al piso para que los pobres y las viudas lo recojan. Esto se llama rebusco. Para que usted, es rebuscarse en la vida. El rebuscarse viene de la Biblia, es la palabra lo que se rebusca levantando lo que sobra. Y por Dios ellos les dejaban una esquina de su cosecha para que los pobres se rebusquen. Ahí estoy, vamos al versículo 15. Entonces ella se fue a espigar. ¿Qué estaban espigando? Cebada. Estamos en el tiempo de la cebada. Entonces, vos, cuando la vio, se enteró quién era. Vos es el dueño del campo, que es pariente de Noemí. Y cuando se enteró que esta era nuera de Noemí y que ella cuidaba a su parienta Noemí, ¿sabes qué mandó a decir el dueño del campo, vos, a sus criados? Deja que recoja también espigas de entre las gavillas. No la avergüences. Déjala que recoja. Versículo 16. Déjela. Dejen también caer como al descuido cerca de ella manojos de espigas para que ella los recoja. No se lo impidáis, no la reprendan, no la avergüencen. Versículo 17. Y espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fueron 20 kilos de cebada. Normalmente uno que se rebuscaba 3, 4 kilos. Pero fíjese, cuando tienes el favor del jefe y deberías recoger 3, 4 kilos, recoges más de lo esperado. ¿Cuándo? En la época de la cosecha de la cebada, cuando cuentas con el favor y la gracia del dueño de la cosecha. Ay. Yo te estoy, no sé si yo quiero que entiendas que este 2025 vas a levantar una cosecha mucho más grande de lo que soñaste, pensaste o esperaste. Ay. Vamos al capítulo 3. No me quiero detener mucho en esto porque hay muchas. Capítulo 3, vamos. Capítulo 3, versículo 7. Hay muchas revelaciones ahí en el medio. Después lea la historia de Ruth en su casa. Después de cosechar, ¿qué se hace? Y se come, se bebe, ya había terminado la cosecha. Entonces vos comió y bebió. Su corazón estaba contento porque había una buena cosecha. Y se retiró a dormir allá a un costado. Eres el dueño, no dormía con los peones, durmió apartado. Entonces Ruth vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Versículo 8. Y aconteció que a la medianoche, diga conmigo, medianoche, se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Versículo 9. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Hasta ahí. Hasta ahí. Escuche bien.
Esta es una historia de redención y cobertura. Porque en los tiempos de las cosechas de la cebada, los entendidos saben que no pueden estar sin cobertura. Los panes de cebada no pueden estar sin cobertura. Del manto, de la unción que Dios puso sobre tu padre. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bueno, ¿para cuántos soy su pastor? ¿Y para cuántos soy su padre espiritual? Bueno, porque es la cobertura del Padre la que te va a multiplicar y te va a bendecir. No estar bajo la cobertura religiosa. Porque Jesús vino a romper esas coberturas religiosas. Saulo estaba bajo la cobertura religiosa de Caifás. Jesús vino a romper esa cobertura religiosa que te hace mover equivocadamente y lo puso bajo su cobertura. Por eso cambió de Saulo a Pablo. Y por eso se activó, ¿qué cosa? Un ministerio gigante, poder, unción, gloria, manifestándose a través de Pablo. Dice que le quitaban la ropa y la tiraban a los enfermos y los enfermos se sanaban. Tu cobertura, redención, cobertura, es cuando vos vas a recibir ese favor de Dios. Pero si no estás bajo cobertura, si no reconoces paternidad, bueno, hay todavía cosas que vas a tener que ir aprendiendo entonces. Y a mí me encanta esto lo que dice el versículo 8, perdón. Dice así, a la medianoche. ¿Qué es la medianoche? Es el fin de un día y el comienzo de uno nuevo. ¿Cuántos de aquí están necesitando que se termine una etapa de su vida? Y que comience una nueva temporada, un nuevo día. Que salga el sol de justicia, salga el amor. ¿Cuántos necesitan un día nuevo y bendecido? Más de esa noche maldita que hemos venido siendo atormentados y oprimidos por tanto tiempo. ¿Cuántos quieren una nueva oportunidad? Por eso habla de un nuevo comienzo. ¿Y sabes qué va a pasar con este nuevo comienzo? Esta mujer acostada a los pies, mire, ¿usted se entregó a los pies de Jesús? Porque eso habla de humildad. Si no te humillas a los pies del maestro, ¿de qué estamos hablando? No, yo lo voy a abrazar, pero nunca voy a estar a sus pies. ¿Qué te crees que sos para no rendirte a los pies del maestro? ¿Te crees igual que Jesús? ¿Te crees igual que las autoridades puestas por Dios? ¿Te crees igual que un pastor cuando sos una oveja? Y cuando sos pastor, entiendes que Dios te puso para servir y no para creértela, porque el que quiera estar debe servir a los demás. Por eso los apóstoles, profetas, pastores son fundamento. El profeta es el fundamento del Antiguo Testamento. El apóstol es el fundamento del Nuevo Testamento. Estamos viendo una temporada de servicio, de que son los que están abajo para sostener todo lo que viene arriba. No son para los que están arriba. Véanme a mí. Estoy hablando de humildad, de entrega y compromiso. Y Dios, y vos vas a redimir a Ruth. Porque a ella le correspondía, según la ley de Dios, casarse con el pariente más cercano, y él no era el pariente más cercano. Entonces va al pariente más cercano y le dice, ¿vos te quieres casar con la moabita? No, mi mujer me mata si llevo a otra mujer a casa. Bueno, yo te compro ese derecho. Y la compró, eso se llama redención.
Cuando usted le digan que usted es redimido por la sangre de Cristo, es porque Cristo pagó por su libertad. Ay, 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 ay. La redención la redimió y se casó con ella. Ay. ¿Y usted entiende lo que se activó proféticamente ahí? Se lo voy a revelar. ¿Quiere revelación? Mateo capítulo 1, versículo 5. Genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos. Mateo 1, 5. Cualquier versión me da lo mismo. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed a Isaí. Isaí a David. Y así hasta nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que pasó cuando una mujer se rinde a los pies de Cristo. Cuando el pan de cebada se humilla, se entrega y se compromete con Dios. El Dios de los cielos te hace parte de su familia. Y la puso a Ruth dentro de la genealogía. Y ella es la tátara abuela de nuestro Señor Jesucristo. Le hizo entrar en la historia genética, en tus genes de fe. Hay un genes de Ruth. Le entró a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando tú entras a la familia de Dios, Dios te cubre con su manto. Dios te redime, Dios te protege, Dios te bendice. Pero muchas veces hemos entrado, pero ¿sabes qué? Todos dicen, yo soy hijo de Dios, pero no te sientes hijo de Dios. Si cualquiera de sus hijos iría a mi casa, yo le digo, vos sos como mi hijo, sos mi hijo. Para abrir la heladera me pediría permiso. Y me preguntaría, ¿puedo comer esto que hay? Pero mis hijos abren la heladera sin preguntar. Y comen lo que quieren sin preguntar. ¿Por qué? Porque ellos se sienten hijos. A mí me pasó una vez con una jovencita que después de años murió su madre y el padre que las había abandonado las llevó a vivir con él y la familia que había formado. Pero ella no se sentía parte. No se sentía parte de la familia. Es más, tampoco la hacían sentir parte. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo, no? Pero ella era parte de esa familia. Era hija del jefe de la casa. Pero no la hacían sentir parte. Ella no tenía libertad ni siquiera para abrir la heladera. Porque aún siendo hija, no se sentía hija. Y el enemigo siempre va a querer hacerte sentir que no sos hijo. Que sos poca cosa. Que sos pan de cebada. Pero ¿sabes qué? Yo vengo en esta mañana a decirte que sos pan de cebada y aunque el mundo diga que sos poca cosa, para Dios sos muy valioso. Así que quiero orar, declarando que estamos en el tiempo de la cosecha. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que es el tiempo de la cosecha. Que estamos en un tiempo de abundancia, que es tiempo de liberación, que viene rodando el pan de la liberación con la espada de Dios en la mano. Es tiempo de redención, es un nuevo tiempo, un nuevo día para tu vida. Es el tiempo de la multiplicación, pero es el tiempo también donde Dios te está pidiendo compromiso, entrega, humildad. Este es el tiempo donde los verdaderos panes de cebada se convierten en los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad que Dios anda buscando. Y declaro que esta es la temporada donde vas a tener victoria sobre tus enemigos. Aunque los primogénitos de las tinieblas se levanten contra ti, el primogénito de la casa de Dios viene con la espada en la mano para hacer justicia a tu favor. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.